Bien, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, Jesús. Se nota que somos viejos amigos y hemos compartido quehaceres muy parecidos o semejantes. Asimismo, quiero manifestar mi satisfacción de estar de nuevo en las Cortes de Aragón y en un acto organizado por la Fundación. No es la primera vez y siempre que se me ha llamado por parte de Pepe Tudela he aceptado encantado para cualquier cuestión que me haya necesitado siempre. Mi relación con Manolo Jiménez Abad iba mucho más allá de la puramente profesional. Éramos prácticamente familia, coincidíamos en familia y pasé muchos veranos con él en Jaca en las vacaciones de verano. Por tanto, para mí venir aquí siempre es un acto emotivo y un recuerdo para su persona. Bien, yo quiero advertir ya que, lógicamente, era necesario, voy a insistir y repetir algunos de los temas del profesor Aragón, de mi querido amigo profesor Aragón, pero bueno, su ponencia introductoria así lo hacía necesario y sobre todo me alegro, como podréis ver, que coincido bastante con sus propuestas. Y, dado el tema del tiempo, para la tranquilidad de Pepe Tudela, decirle que voy a leerla básicamente porque sé que es la garantía de que en 20 y 25 minutos y así el profesor García Roca va a tener un poco más. Por tanto, ya, sin más preámbulos, voy a entrar en materia. Como todos sabemos, el principio de división de poderes es uno de los principios básicos del constitucionalismo. La atribución de la función de elaborar las leyes a un órgano específico como es el Parlamento constituye uno de sus tres pilares básicos. De hecho, todas las constituciones democráticas y también los estatutos de autonomía proclaman y aplican este principio. Sin embargo, desde la perspectiva del siglo XXI, este principio ha ido evolucionando en su enunciado y en su contenido. Nuestros estatutos de autonomía, como la Constitución, continúan atribuyendo a los parlamentos autonómicos, la función legislativa. Pero hoy día esta ni es su única función, ni lo es de manera exclusiva. Efectivamente, hoy día nuestros parlamentos autonómicos, tienen atribuida no solo la función legislativa, sino también otras funciones que denominamos clásicas o tradicionales, como la presupuestaria o financiera, o las de impulso y control de la acción del Gobierno. Y más recientemente, se han ido incorporando a los parlamentos otras nuevas, como son la designación o elección de altos cargos, la capacidad de presentar recursos de inconstitucionalidad o la presentación de iniciativas legislativas en las Cortes Generales. Así pues, la función legislativa, sin desmerecer su importancia, queda subsumida en la actividad parlamentaria junto a otras muchas funciones que tienen nuestros parlamentos autonómicos. Además, desde la óptica del Estado democrático, cobran especial importancia las funciones de impulso y control de la acción del Gobierno. Pero, en segundo lugar, si la función legislativa no es hoy por hoy la única exclusiva de nuestros parlamentos, tampoco la ejercen de manera exclusiva. Ya desde la aprobación de los primeros estatutos de autonomía, en todos ellos se recogió la legislación delegada para que los gobiernos autonómicos pudieran aprobar decretos legislativos por mandato de los respectivos parlamentos. Pero en el año 2006, la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana abrió la puerta también a los decretos leyes. Estatutos modificados posteriormente, como el catalán, el andaluz, el aragonés o el de las Illes Balears, entre otros, también han introducido esta posibilidad. De todas maneras, como se recordaba esta mañana, ya el Gobierno vasco, en agosto de 1983, aun no estando prevista esta posibilidad en su estatuto, utilizó de facto la figura del decreto ley para hacer frente a las inundaciones acaecidas aquel verano en Euskadi. Así pues, como primera conclusión, la función legislativa de nuestros parlamentos autonómicos ni es la única ni la tienen de manera exclusiva. Pero además hay que mencionar y recordar la teoría de la división vertical del poder que anunció Loewenstein. En este sentido hay que indicar que el poder legislativo en nuestro caso está compartido. En el ámbito competencial de cada estatuto legisla cada parlamento autonómico de la misma manera que las Cortes Generales lo hacen en el suyo fijado en la Constitución o el Parlamento Europeo a través de reglamentos y directivas en el marco del derecho comunitario. Con estas premisas previas que todos conocemos, queremos ahora incidir en el procedimiento legislativo que en general yo diría que deja mucho de desear y es claramente mejorable. La razón que subyace en esta necesidad es que entendemos que la función legislativa se realiza de manera demasiado rápida, mientras que las de impulso y control del Gobierno son excesivamente lentas. Aunque luego insistamos en ello, la realidad es esta. Leyes aprobadas con excesiva rapidez
y control democrático del Gobierno demasiado lento. Por ello, en el procedimiento legislativo hay que introducir, o en algunos casos recuperar, fases o instrumentos que permitan aprobar una ley técnicamente mejor hecha y políticamente con el más amplio consenso posible, no solo entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, sino también entre los sectores de la sociedad más directamente afectados por su contenido. Pondré dos ejemplos que no serían los únicos, pero que sin duda contribuirían a mejorar el procedimiento legislativo de nuestros parlamentos autonómicos. El primero es la ponencia. Entendemos que la ponencia es un instrumento básico, en muchos casos, no en el caso de las Cortes de Aragón, donde se produce justo lo contrario, pero en muchos parlamentos totalmente desaprovechado en la fase de elaboración de una ley, como digo, ha ocurrido en algún parlamento. Justo en el de Aragón me explicaban que es lo contrario. Aquí pasa todo a la fase de ponencia y el trámite en comisión es prácticamente de votación de enmiendas y del texto. Sin embargo, la labor de estudio que debería realizar la ponencia en muchos parlamentos de las enmiendas presentadas a una iniciativa legislativa, en una primera lectura, a puerta cerrada y solo con el apoyo jurídico y con la libertad de poder negociar, discutir y pactar tanto la iniciativa como las enmiendas presentadas, se ha transformado en más de un parlamento en una reunión en la que se viene a dar simplemente la conformidad a la ordenación de enmiendas preparada por el letrado correspondiente y poco más que intercambiar, si acaso, algunos anuncios o buenos propósitos de presentar enmiendas transaccionales en el curso del procedimiento legislativo posterior. Por tanto, entendemos que hay una tendencia a reducir la fase de ponencia, que en una reestructuración de nuestros parlamentos debería volver a convertirse en uno de los instrumentos más importantes, ya que es en ella donde podrían iniciarse esas negociaciones, esos pactos que en ocasiones se van atrasando y que acaban realizándose ya cuando la iniciativa legislativa se está debatiendo en el Pleno y donde hay que interrumpirlo en ocasiones para llevar a cabo transacciones que ya podían haberse acordado desde la fase de ponencia. Además, no hay que olvidar que estas enmiendas transaccionales que se aprueban en el último momento en el Pleno suelen adolecer de una mala técnica legislativa, porque evidentemente los letrados no podemos en ese momento poder evaluar y calcular y ver esa propuesta de enmienda en el conjunto de la norma que se está debatiendo. Por todo ello, reivindicamos el papel de la ponencia en el procedimiento legislativo. No podemos ignorar, por ejemplo, y citaré un ejemplo propio en las Cortes Valencianas, en la que tras la última reforma reglamentaria del año 2006, la ponencia en el procedimiento legislativo no es un trámite obligatorio, ha dejado de serlo. Efectivamente, el artículo 116 del reglamento dice que, finalizado el debate de totalidad en el Pleno, la mesa de la Comisión podrá designar uno o varios ponentes. La realidad es que desde que se aprobó este reglamento en el 2006 nunca se han vuelto a nombrar ponentes en procedimientos legislativos. Simplemente el letrado prepara la ordenación de enmiendas, la mesa de la comisión la da su conformidad y ya se va directamente al debate en comisión. Bien, junto a la ponencia entendemos que deben existir, en segundo lugar, mecanismos que permitan que el Parlamento conozca la opinión de los sectores directamente afectados por la iniciativa legislativa. En el caso de los proyectos de ley, se afirma, e incluso todos sabemos, se acredita en la documentación que los acompaña, que se han mantenido esos contactos. Pero se olvida que quien representa a los ciudadanos es el Parlamento y quien en última instancia aprueba la ley es el Parlamento. Por ello, consideramos que en el trámite correspondiente dentro del procedimiento legislativo debería introducirse la posibilidad de que el Parlamento recabe, personal o documentalmente, la opinión de esos sectores sociales más directamente afectados por la norma que se está elaborando. Ello es necesariamente compatible, y no tiene por qué dejar de serlo, con las reuniones que pueda hacer cada grupo parlamentario por su lado con esos sectores. Nos referimos a que de manera formal existan esos contactos desde la institución con la sociedad y quede constancia de ello en las publicaciones de la Cámara o en la tramitación parlamentaria. El Parlamento debe tener estos y otros muchos mecanismos de conexión con la sociedad a la que representa y las leyes deben responder a las necesidades que la sociedad requiere.
Otro aspecto que se citaba esta mañana también, manifiestamente mejorable de la función legislativa de los parlamentos autonómicos, es la técnica legislativa. La prisa con que se elaboran, se discuten y se aprueban las leyes es mala consejera. Hemos de reconocer que nuestras leyes adolecen de este defecto que repercute a la hora de su conocimiento por los ciudadanos y cuando los operadores jurídicos deben trabajar con ellas. Los estudios, entre otros, de la letrada y profesora Piedad García Escudero lo ponen de relieve. Su reciente manual de técnica legislativa debería ser la guía a tener en cuenta a la hora de elaborar, discutir y aprobar una ley. Como se indica en el mismo, dice Piedad García Escudero, la técnica legislativa constituye el arte de legislar clara y eficazmente. Su contenido no solo afecta a la buena redacción de las leyes, sino a la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico. Cuestiones todas ellas que repercuten en la seguridad jurídica para poder cumplir las leyes. Los ciudadanos han de conocer con certeza sus mandatos. Fin de la cita. Y recordemos que aunque la fase de elaboración de los proyectos es decisiva para la calidad de las leyes, también lo es su tramitación parlamentaria. Un buen proyecto puede ser desvirtuado por las modificaciones que en él se introduzcan mediante la aprobación de enmiendas. De ahí lo importante que sería que cada Parlamento autonómico contara con un manual de técnica legislativa adaptado para uso de funcionarios y parlamentarios. Este manual debería ser propio de cada Parlamento autonómico, de tal manera que respondiera a las peculiaridades y problemas específicos del Parlamento concreto. Un ejemplo de estas singularidades sería, por ejemplo, la de aquellos parlamentos de comunidades autónomas con lengua propia. Y la necesidad de este manual, que recogiera las directrices a aplicar en sede parlamentaria, no es nueva esta petición, es una vieja reivindicación que ya se planteó en el Parlamento Vasco en 1989 en unas jornadas que se celebró sobre la calidad de las leyes. Ya desde entonces existe esta reivindicación. Además, no podemos ignorar que las leyes autonómicas no constituyen unidades aisladas, sino que forman parte de un sistema. Tan importante para la técnica legislativa es la calidad de la ley como la homogeneidad del ordenamiento jurídico autonómico y estatal y la ausencia de contradicción entre las distintas normas que los integran. Una deseable consecuencia de lo que estamos indicando sería que dejaran de aprobarse, allí donde todavía se aprueban, las llamadas leyes de acompañamiento y más recientemente de las denominadas leyes ómnibus. Insisto en lo que ya planteaba el profesor Aragón esta mañana. Centrándonos en las primeras, hay que recordar que se siguen aprobando cada año de manera paralela a la de presupuestos en muchas comunidades autónomas, cuando en su contenido son pocos los preceptos que requieren acompañar a la ley de presupuestos. Es verdad que el Tribunal Constitucional, ya en su sentencia 226 del 93, consideró que, en su fundamento jurídico quinto, el control jurisdiccional de la ley nada tiene que ver con su depuración técnica. Y que en recientes sentencias sobre leyes de acompañamiento del año 2011, la 136 y la 176, ha mantenido la misma tesis, no considerando inconstitucional esta práctica, aunque sí de alguna manera una mala técnica legislativa. Pero pese a ello, desde los parlamentos autonómicos que todavía aprueban este tipo de leyes, debería, entendemos, acabarse con ello. A título de ejemplo, daré cifras de las 4 últimas leyes de acompañamiento de mi propia comunidad. En la de 2010 fueron 27 las leyes modificadas. En 2011, un total de 31 leyes. En 2012 fueron 22 y en la última ley, la aprobada en diciembre pasado, han vuelto a ser 31 las leyes modificadas. En este sentido, no puedo menos que recordar lo que ya hace años el profesor y letrado Luis María Cazorla afirmaba, y son sus palabras. Decía que a través de las llamadas leyes de acompañamiento presupuestario asistimos en España a una clara y contundente manifestación de lo que podíamos llamar, decía, reduccionismo parlamentario. Este fenómeno trae consigo el achicamiento y encogimiento de la función legislativa, a favor del apoderamiento por medios indirectos del Gobierno. En suma, la técnica sobre la que se fundamenta esta modalidad legislativa contribuye decisivamente a que se oscurezca el ser parlamentario con el desdibujamiento de una función que le es tan esencial como es la de elaborar las leyes. Fin de la cita. Capítulo aparte merece el número y globalmente el contenido de las leyes. Desde la entrada en vigor de los respectivos estatutos de autonomía,
nuestros parlamentos han aprobado un total de 6.191 leyes. Las cifras que les voy a dar me han sido facilitadas por el servicio de documentación de mi Parlamento y me decían que estaban cerradas a fecha 16 de septiembre, es decir, apenas hace 15 días. En relación con esta cifra, no podemos ignorar que no todos los estatutos de autonomía, como digo, se aprobaron al mismo tiempo y que el nivel de competencias de 7 de ellos, al menos en un primer momento y en gran parte hasta ahora, fue diferente. Me refiero, como todos sabemos, al País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Navarra. Ahora bien, hay que recordar también que no podemos ignorar el caso de la Comunidad Foral de Navarra, cuya ley de reintegración y mejoramiento de su fuero regula una reserva de ley muy amplia. Ello ha hecho que Navarra haya aprobado un total de 731 leyes a veces de un solo artículo, por la peculiaridad que tiene el régimen foral de Navarra. Si excluimos a Navarra, la media de leyes aprobadas por Parlamento Autonómico es de 341, con máximas en Cataluña con 638 leyes, estas Cortes de Aragón con 406 y mínimos en La Rioja 217 o Extremadura con 248. De todas maneras, hay 9 comunidades autónomas que se mueven en una cifra más o menos parecida, que está entre las 345 de Castilla-La Mancha y 367 de la Comunidad de Madrid. Las otras 7, las cito para que veáis que son de diferente características, son Illes Balears, Canarias, Castilla y León, Galicia, Murcia, el País Vasco y la Comunidad Valenciana. Es decir, que más o menos hay una cierta, si excluimos el tema de Navarra, pero evidentemente lo que hay es un gran número, enorme número de leyes. Ahora bien, el problema, de todas maneras, no está tanto en la cantidad de las leyes como en su contenido. No podemos pormenorizar en este aspecto por falta de tiempo, pero sí podemos afirmar que existen bastantes leyes que en su casi totalidad o en gran parte reproducen literalmente en muchas ocasiones leyes estatales e incluso alguna directiva comunitaria a la hora de la transposición, etc. Queremos decir con ello que podrían haber sido menos y más breves bastantes de estas 6.191 leyes aprobadas. Y esta consideración va más allá de la estricta técnica legislativa, porque no es tanto un problema de calidad de la ley como en muchas ocasiones de necesidad de la ley. A ello ha contribuido el efecto mimético de unas y otras comunidades. Cuando una comunidad autónoma ha aprobado una determinada ley sobre una materia concreta, otras muchas han entendido que debían hacer lo mismo. En ese sentido, por ejemplo, aunque existe una explicación jurídica, por el ejemplo que voy a poner, es paradigmática, todos lo hemos vivido en todos los parlamentos, la proliferación de leyes que regulan los colegios profesionales. Incluso de profesiones que son más bien especialidades de una determinada profesión concreta. Es decir, podríamos poner ejemplos, pero creo que todos tendréis en vuestros parlamentos ejemplos en este sentido. Y hay que decir, en este sentido, como ya apuntó el profesor Porras Nadales también hace años, que se ha producido un reiterado proceso de emulación, copia y aprendizaje entre unas comunidades y otras, lo que representa una tendencia homogeneizadora y, por ello, una relativa aproximación entre los distintos ordenamientos resultantes. Llegados aquí, conviene recordar que el Parlamento no tiene el monopolio de la función legislativa, lo decía antes. Los gobiernos autonómicos también participan a través de la legislación delegada, prácticamente generalizada, y de la legislación de urgencia, de momento, en unas pocas comunidades autónomas. Por lo que se refiere a los decretos legislativos, poco tenemos que aducir. Creemos que los gobiernos autonómicos han hecho buen uso de este procedimiento legislativo, que se ha circunscrito básicamente a la técnica de los textos refundidos, necesarios cuando se ha aprobado una ley de modificación muy amplia en su contenido o cuando existen muchas y diversas modificaciones puntuales dispersas en una gran cantidad de leyes de acompañamiento. Cuestión diferente es el caso de la legislación de urgencia. Aprobar el decreto ley supone, no lo olvidemos, hurtar al Parlamento la aprobación ordinaria de un texto legislativo, dejando solo a al Parlamento, la decisión o no de convalidar dicho texto y, en su caso, de tramitarlo posteriormente como un proyecto de ley por procedimiento ordinario. Dejando al margen los 5 decretos leyes del Gobierno vasco de 1983 que antes mencionábamos, ha sido, como os decía antes, a partir de la reforma del Estatuto Valenciano en el 2006, cuando se ha comenzado a introducir la figura jurídica del decreto ley en los estatutos de autonomía.
Si los datos que me han facilitado no son ciertos, yo creo que son un total de 8 los estatutos de autonomía que recogen esta posibilidad en estos momentos. Son, junto a la Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Navarra, en este caso como consecuencia de la modificación de la LORAFNA, de la ley del fuero. A fecha de hoy, se han aprobado en estas 8 comunidades un total de 164 decretos leyes. Las cifras que de facilidad uso de Aragón coinciden plenamente con las mías. Pensemos que en estas mismas comunidades autónomas y en esas mismas fechas se han aprobado por sus parlamentos 566 leyes. Si no consideramos los decretos legislativos, que han sido bien pocos, ello significa que globalmente alrededor del 20% de las leyes aprobadas en esos 8 parlamentos lo han sido a través del decreto ley. Es verdad que la crisis económica ha podido exigir, urgir la utilización de este procedimiento, pero ya solo su número nos parece excesivamente alto. Además, la doctrina es unánime. Ya hace años, y como crítica a todos los gobiernos, en este caso del Estado, que han hecho uso del decreto ley, se ha dicho que no hay razones para que este instrumento de urgencia se transforme en un instituto dinámico y expansivo más allá de las previsiones constitucionales, ni que propicie que la labor parlamentaria quede por ese cauce reducida a la mera revisión de la ley. Como indicaba la profesora y letrada aquí presente de estas Cortes, Olga Herraiz, para un recto uso del decreto ley no es suficiente cualquier necesidad, sino aquella a la que no pueda atenderse ni siquiera con las modalidades más expeditivas del procedimiento legislativo, teniendo en cuenta los matices de esta afirmación que tiene en el ámbito de los parlamentos autonómicos, donde, como se decía también esta mañana, la experiencia demuestra la posibilidad práctica de aprobar leyes en plazos extraordinariamente rápidos, en parte debidos a la existencia de una sola Cámara. Y además hay que recordar, como indicaba antes, que muchas veces se aplica la rapidez cuando no es necesario. A título de ejemplo, recordaré un decreto ley paradigmático. Los ejemplos los he cogido siempre de mi comunidad para que nadie se sienta aludido, pero hay ejemplos de otro tipo. Es el decreto ley 4/2012 de 29 de junio, por el que se regulan los organismos de certificación administrativa, la SOCA. En la documentación remitida a las Cortes se incluía, como ya es preceptivo, el informe de la Abogacía de la Generalitat. Pues bien, dicho informe sobre este decreto ley, realizado por su propio órgano jurídico asesor, era negativo, al entender, decía, entre otras cosas, que no concurrían las circunstancias justificativas de extraordinaria y vigente necesidad que el artículo 44 del Estatuto Valenciano recoge para que se dicte un decreto ley, y que hubiera bastado, que es más fuerte todavía, una simple norma reglamentaria para regular el objeto de dicho decreto ley. Pese a ello, el decreto ley se aprobó y, sin duda, yo creo que es un buen ejemplo de lo que intento un poco explicar ahora. Porque si hay necesidad de aprobar una ley, nuestros reglamentos contienen procedimientos como el de urgencia, el de lectura única o el de delegación en la Comisión Permanente Legislativa correspondiente. Y se puede hacer así, aunque en ocasiones hay que no olvidar que con el procedimiento de lectura única también hay una cierta perversión. Se aprovecha para que no pueda haber presentación de enmiendas. Es decir, que también, ojo, este canto que hago ahora a la lectura única hay que hacerla pensando en un uso correcto. No siempre, pero a veces se utiliza de esta manera perversa. Siguiendo de nuevo a Olga Herraiz, como dice en su trabajo sobre los decretos leyes, nos hemos acostumbrado a que en la exposición de motivos del decreto ley en cuestión, en cualquiera, el Ejecutivo correspondiente afirme con fórmulas más o menos estandarizadas que concurre la urgencia, ya que dé por hecho el carácter extraordinario de la situación. Así pues, he intentado de una manera necesariamente rápida, así haga tiempo para la profesora García Roca, que estaba preocupado, he intentado de una manera necesariamente rápida analizar, aunque luego habrá el debate, analizar desde una perspectiva actual la función legislativa de nuestros parlamentos autonómicos. Deliberadamente lo he hecho desde un punto de vista crítico, que creo que es el que se me pedía.
Y coincido plenamente con Pepe Tudela, alma de esta jornada, en que la democracia necesita de una institución como la parlamentaria para el mantenimiento de los valores que configuran a una sociedad como libre, equitativa y democrática. Si quisiera concretar lo que he pretendido esta mañana, yo diría que las leyes en nuestros parlamentos autonómicos hay que hacerlas más despacio, frente a las funciones de impulso y control de la acción de gobierno que deben ser más rápidas. Lo que ocurre en la calle, en nuestra sociedad, debe estar de manera pronta en sede parlamentaria. Las leyes, en cambio, requieren en su elaboración tiempo, evaluación de su impacto en la sociedad analizada en sede parlamentaria y buena técnica legislativa. Y si hay urgencia, aplíquese el procedimiento del mismo nombre, la lectura única o la delegación en comisión. El decreto ley debe ser siempre el último reducto y debe justificarse de manera fehaciente. Y acabo, ahora sí, de nuevo con palabras de Pepe Tudela. Ciudadanía y Parlamento debieran ser conceptos indisolublemente unidos bajo la fuerza ideológica de la expresión derecho al Parlamento. Nada más.